Hoy quiero hablarles de un tema muy importante. Si te falta, va otra vez, 1, 2, 3. Yo no sé si usted ha ido a Soriana, H-E-B, Walmart, a la tienda de su preferencia, y de repente hay edecanes que ofrecen un producto que están probando, que apenas va a ingresar al mercado, y usted va y como buen regio no agarra uno, agarra 3. Digo, si hay que probar bien. Al cabo, como decimos, es gratis, pastor. ¿Y quién le hace a lo feo, el feo a lo gratis? Nadie. Si es gratis, hasta piedras. Entonces uno va y de repente van y te dicen, mira, no quiere probar, y uno, bueno, uno para ahorita, uno para el rato y uno para mañana. Digo, para que me quede el sabor y saber si lo voy a comprar. Entonces, qué importante es a todos. ¿Alguien aquí, hay alguien que no le guste lo gratis? Solo que sean golpes no los quiero, pero de ahí para allá todo lo gratis y lo que bendice, pues hay que agarrarlo, ¿sí o no? Entonces hay algo que Dios ofrece y que es gratis, que usted no tiene que pagar, pero eso sí, le bendice mucho la vida. Entonces tenemos que aprender de la palabra de Dios. Y hoy quiero hablar de eso porque es algo que nos va a ayudar en la vida cotidiana, en la vida diaria y sobre todo en la vida cristiana. Miren lo que el apóstol Santiago le dice a la iglesia, y es de esto gratuito. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿cómo sabemos que tenemos falta de sabiduría? ¿Cómo le agarramos la onda? Porque no es lo mismo inteligencia. Por ejemplo, un inteligente puede hacer que un negocio prospere, pero usted ha conocido personas inteligentes que su negocio prospera, pero al terminar del día no tiene ni un peso en la bolsa. Porque la inteligencia te ayuda para generar, pero la sabiduría te enseña a conservar. Entonces, es importante aprender a vivir en inteligencia. Diga conmigo, inteligencia es lograr algo, pero sabiduría es conservarlo. Y creo que eso es algo que todos debemos de anhelar en nuestra vida. Por eso Santiago le decía a la iglesia, recuerde que Santiago no le escribe a alguien en específico, Santiago le escribe a toda la iglesia. Y Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala. Cuando las cosas no van bien, a veces es que nos falta. Va de nuevo y no puje, por favor. Cuando algo no va bien, es porque quizás nos falta sabiduría. Yo creo siempre que un negocio debe de ser próspero, pero a veces no prospera porque no tenemos sabiduría para administrar. Tenemos sabiduría para abrir, tenemos sabiduría para iniciar, es más, hay gente tan hábil para vender, tan hábil que si le venden piedras usted se las compra. ¿Alguien ha comprado piedras? Sí, porque tiene pero no tiene sabiduría para conservar aquello que ha generado. Entonces la sabiduría es tan necesaria. Ahora, pastor, ¿para qué quiero yo sabiduría? Para guardar mi salvación. Qué aguados, pero ahí va otra vez. ¿Para qué quiero la sabiduría? Para guardar mi salvación. ¿Para qué? Escúchenme. Yo soy de los pastores que piensan que Dios nos bendice a todos. O sea, Dios no tiene consentidos. Así como que no, pastor, mire, aquel hermano le va muy bien, como que Dios nomás está pensando en él y a mí me tiene acá recholado, pastor. No, no es cierto. Dios nos bendice, pero no todos actuamos con sabiduría. Por eso, jóvenes que esta noche están aquí, yo quiero pedirles que vivan su vida con sabiduría. Y les voy a repetir lo que siempre les digo. En la juventud se construye. ¿En la juventud qué? Para que en la vejez lo disfrutes. Alguien que en su juventud no construyó, su vejez la va a pasar muy mal. Muy mal. Jóvenes, denle prioridad a tener una casa. Tengan una casa. Denle prioridad a eso. Ay, pastor, yo quiero viajar. Está bien, qué bueno, pero dale prioridad a tu vida. Vive con sabiduría. He conocido personas que tienen 50, 55 años y siguen rentando. Digo, espero no ofender a nadie ni que nadie esté en esa situación. Y si estás, espero que escuches este sermón.
¿Por qué? Porque uno tiene que aprender a vivir con sabiduría. Es más, yo creo que aún hermanas, aquellas hermanas que su esposo trabaja y usted trabaja más en la casa. Porque ¿cuántos saben que las mujeres que trabajan en casa trabajan más que el hombre? Aunque no nos guste a los hombres, así es. Pero yo espero, hermana, que Dios te dé la sabiduría para administrar lo poco, lo mucho que tú recibas en tu mano. Porque yo puedo saber que hay personas que le dan mucho y no completa. Viejo, ten 3 trabajos, aunque tenga 4. Porque no hay sabiduría. Entonces la sabiduría es necesaria. Es más, la sabiduría está necesaria para guiar a los hijos, para formar una familia importante. Ten sabiduría. No se vayan a ofender por lo que les voy a decir, pero sabiduría es también saber cuántos hijos voy a tener y cuántos puedo mantener y cuántos puedo darles una buena vida. Hace 30, 40 años, ¿saben qué es lo que nos decían? Los que Dios le dé. Ay, padre, no por eso vemos tribus. Por eso vemos tribus y escúcheme, por eso vemos hijos que no quieren el evangelio, porque dicen, mi mamá me habló de Dios, pero éramos 7 y teníamos hambre. ¿De quién fue la culpa? ¿De Dios o de nosotros que no tuvimos sabiduría? Ahora, si su economía le da para tener 10, ténganlos. ¿Cuál es el problema? Pero si la economía, yo recuerdo, yo tenía 9 años, mi hermana mayor, mi hermana menor, yo le llevo 9 años. 9 años. Cuando mi mamá llega con mi hermanita, sí. Si me estás viendo, saludos, pero hay una marquilla en mi corazón. Llega mamá con mi hermana. Yo tenía 9 años, lo recuerdo como si fuera hoy. Yo recuerdo que mi mamá llegó con mi hermanita Rocío. Llega, yo me enojo porque era el chiquito de la casa. Tiendo un periódico, hasta eso era El Norte. No, digo, si me iba a tirar, no me iba a tirar en el sol, El Norte. Me tiré en el piso, puse una cama de periódico y ahora sí a dormir. Y mi mamá, súbete. No, estoy enojado. Y en ese enojo yo le dije a mi mamá, mamá, ¿por qué si batallamos para comer tienes otro? Yo tenía 9 años. ¿Y sabe qué hizo? Lo que hacían las mamás en ese tiempo, ¿qué hacía? ¿O no? ¿O no? Eso hacían. No, yo no la mantengo, pero voy a tener más hambre de la que ya tengo. No, eso le dije. Yo tenía 9 años, pero era muy... Y yo me doy cuenta que uno tiene que aprender a vivir con sabiduría para la vida. Sí. No se vaya a enojar conmigo, pero yo veo personas que quieren mejor tener el mejor celular que arreglar su casita. Ahí está en los calorones. Me baño 3 veces en la madrugada. Pero trae el celular que le costó 28,000 pesos. Un clima te cuesta 14. Dígame si a veces no falta. ¿Por qué? Bueno, porque con el clima duermes bien a gusto y en la mañana te levantas bien. Diga conmigo, tengo que aprender a vivir con sabiduría. Uno tiene que aprender a invertir en aquello que nos va a bendecir. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala. Hermano, ahí le va. Está aquí. Antes de hacer una inversión, antes de tomar una decisión, pide sabiduría. Porque si la quieres pedir ya cuando la regaste, pues ya para qué. Diga conmigo, ya para qué. Jóvenes que se van a casar, antes pide. Porque ya casado, ya para qué. Ya la regaste, ahora se aguanta. Uno tiene que aprender a vivir con sabiduría. De verdad, la sabiduría es tan necesaria en la vida que cuando uno la ve, por ejemplo, yo creo que los jóvenes de hoy o nuestros propios hijos no alcanzan a ver la vida como hoy la vemos. Hoy nosotros vemos la vida, los que tenemos ya hijos mayores, vemos la vida de una manera diferente. Y empezamos con nuestros hijos a decirle lo que nosotros no hicimos, pero que sabemos que si lo hubiéramos hecho, estaríamos mejor hoy. ¿Sí o no? Por eso es tan necesaria Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala, el cual da abundantemente y sin
O sea, Dios no te va a decir, ay tonto, hasta ahorita me estás pidiendo. No, la Biblia dice que Dios te dará abundantemente y sin le será dada al que la pida. Entonces tenemos que aprender y tenemos que querer tener sabiduría para vivir. La palabra sabiduría viene del original sopia, que quiere decir ser reflexivo. Si me pueden poner el cronómetro porque no está funcionando, por favor. Quiere decir reflexivo, sagaz, discreto, cauteloso, tener habilidad y perspicacia. A mí siempre, Pepe, me ha llamado la atención lo que dijo Cristo. Y ahí les va, porque esto lo dijo Cristo. Cristo dijo: los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos, y eso es preocupante. Porque en el cristianismo hay una idea totalmente mal y equivocada. No, pastor, como quiera, se lo dejo a Dios. ¿Y por qué le vas a dejar a Dios algo que te toca resolver a ti? Hermano, ahorra para tu vejez. Pastor, Dios cuida de mí. No, Dios no cuida de los improvisados. Dios cuida de aquellos que por alguna circunstancia algo pasó, Dios va a ser tu proveedor. Pero uno tiene que tener discernimiento y tiene que tener ese deseo de tener sabiduría. ¿Para qué? Para arreglar las cosas. Es tan importante. Yo espero que con este mensaje yo no molestar a nadie, pero mi intención es hacerlos reflexionar. Yo, por ejemplo, yo le digo a mis hijos, yo no quiero que cuando ustedes se casen sean un problema para mí. ¿O alguien quiere que sus hijos sean un problema para usted cuando se case? Nadie. Yo les digo, estudien y trabajen. Órale. ¿Por qué, pa? Porque si estudias tienes una herramienta para salir adelante. Échele. No, pastor, mire, mi hijo se levanta a las 12 del mediodía, la está regando. No estás criando con sabiduría. De repente, ay, pastor, es que me da cosa ver a mi hijo allí, pastor. Es que se levanta a las 5 de la mañana, se va. Me da cosa, pastor, lo voy a dejar. Ya no, que no se esfuerce tanto. Yo te quiero decir algo. Hoy se esfuerza para mañana disfrutar. Si no, dígale a todos los que tienen el fruto de un estudio, de un trabajo, pregúnteles hoy que algo está pasando. Personas que pueden viajar, que pueden hacer algo, pregúnteles por qué. Porque se quemaron las pestañas, trataron su vida con sabiduría y hoy están recogiendo el fruto de todo lo que. Entonces, hay que empezar a vivir con sabiduría. Ahora, déjeme decirle esto. Hay dos tipos de sabiduría. Diga conmigo, dos tipos de sabiduría. ¿Cuáles son, pastor? Vamos a ver el primero. Santiago 3, 14 y 16, porque la Biblia todo lo contesta. Escuche cómo empieza Santiago. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría, o sea, la que hace eso o la que piensa que tener eso o hacer eso que acabamos de leer es correcto, yo quiero decirle lo que dice la Biblia. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo. Pero esa sabiduría, tener celos amargos, contención en vuestro corazón, jactancia, mentir contra la verdad, dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y esas son palabras fuertes. Terrenal, animal y diabólica. Por ejemplo, terrenal, una sabiduría terrenal. Yo puedo ver a aquel hombre que fue delante del Señor y le dijo, ¿qué haré? Derribaré mis alfolíes y le diré a mi alma, alma, huélgate, sáciate, muchos bienes tienes almacenados para mucho tiempo. Y llegó Dios y le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has aparejado, ¿para quién será? Eso quiere decir que si el hombre no hubiera pensado solamente en él y hubiera compartido, Dios le hubiera alargado la vida. Diga conmigo, terrenal,
Animal, cuando no tenemos y nos ganan las emociones, cuando hacemos algo basado en nuestras emociones, creo que estamos mal. O diabólica, cuando somos influenciados a tomar decisiones que van en contra de lo que Dios quiere. Por eso nuestra sabiduría debe de ser de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, mire lo que dice, porque es muy importante. Porque donde hay celos y contiendas, ahí hay y toda obra perversa. Entonces hay una sabiduría que es terrenal y que tiene la cualidad de ser de ser diabólica y de ser animal. Pero Santiago 3, 17 y 18 dice esto: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente que sus intenciones son buenas. Que sus intenciones son buenas. Primeramente es pura. Después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, porque esa es la sabiduría que viene de lo. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ahora me llamó la atención algo. Por ejemplo, ¿cuáles son nuestros tres enemigos o los tres enemigos del cristiano? Es bien sencillo, es el mundo, la carne y el enemigo. Por eso las características de la sabiduría, que no es de lo alto, es terrenal, que quiere decir el mundo; la animal, que es la carne; y la diabólica, que es Satanás. Tenemos que tener cuidado con la sabiduría, con nuestra manera de pensar, con nuestras decisiones. Todas nuestras decisiones, diga conmigo, todas mis decisiones deben de concordar con la palabra de Dios. Va de nuevo. Todas mis decisiones deben de concordar con el sentir de Dios. Si lo que yo voy a decidir va en contra de Dios, quiere decir que la sabiduría con que estoy decidiendo no es de lo. Jovencitas y jovencitos, si tú decides tener un noviazgo o un matrimonio o casarte con alguien que no conoce a Dios, yo quiero decirte que tu decisión o la sabiduría que estás utilizando para escoger es, no, escúpalo, es terrenal. No va de acuerdo a lo que Dios dice. Sí. Es importante saber, por ejemplo, si a usted le llegan a ofrecer un negocio turbio y usted dice: ay, pastor, voy a ser muy bendecido. Yo primero te quiero decir que Dios no utiliza atajos para bendecirte. Que Dios no utiliza cosas chuecas para darte algo que te va a bendecir la vida. Porque lo que viene de Dios es derecho. Alguien puede decir: no, pastor, pues de aquí bendigo y voy a dar para el terreno, pastor, para la construcción. Yo te voy a decir: estás equivocado, porque la sabiduría con la que estás tomando esa decisión no es de lo alto, porque te traerá consecuencias muy equivocadas. Uno tiene que aprender. Miren lo que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Corinto: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Por eso, cuando los discípulos fueron azotados, los llevaron a la corte y ellos, Gamaliel les dio un consejo: por favor, no los detengan, porque pueden estar estando en contra de Dios. Aquellos religiosos los azotaron y les dijeron: no hablen más en ese nombre. Pero ellos salieron y tomaron una decisión sabia: es menester obedecer a Dios antes que una decisión. Escúcheme, porque no siempre la sabiduría te va a traer buenas cosas. A ellos les trajo persecución, pero era una sabiduría que utilizaron de acuerdo a la palabra de Dios. Porque de pronto el creyente piensa: pastor, si yo hago lo correcto me va a ir bien. No siempre será así. Aunque tú hagas el bien, de repente te van a venir cosas no tan buenas. Pero ¿de dónde estás esperando que venga lo bueno? De lo alto. Entonces la sabiduría es así. Uno tiene que aprender a ser sabio en las cosas. Proverbios dice: sabiduría ante todo sabiduría. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere.
Inteligencia, eso quiere decir que Dios está deseoso de que nosotros pidamos sabiduría y de que aprendamos a vivir con. Ahora, ahí le va, ahí le va, ahí le va. Escuche, iglesia, me voy a adelantar poquito, pero yo le quiero enseñar algo. Entre más leas esto, más sabiduría va a llegar a tu vida. Va de nuevo, porque hay muchos que no, pastor, si no leo ni Memín Pingüín. Ahí va. Entre más leas este libro, más sabiduría te va a venir. Por ejemplo, hay unos que, ¿quieres sabiduría? Lee Proverbios, lea toda la Biblia. Porque toda la Biblia es sabiduría. Y cuando uno empieza a leer y uno empieza a saber cómo debe de dirigir su vida, y uno empieza a tomar las cosas de Dios y dice, a ver, a Dios no le agrada. Cuando tú empiezas a decir, a Dios no le agrada y hacerlo a un lado, te felicito, estás aprendiendo a vivir con sabiduría. Cuando tú dices, mira, a Dios no le agrada, pero otros lo hacen, así es que poquito no es malito. Yo te voy a decir, has empezado a vivir bajo la sabiduría terrenal. Y las consecuencias vendrán sobre nuestra vida. Qué importante es aprender a tener sabiduría. Hermana, me deja darle un consejo a las hermanas. Hermana, tu esposo no viene a la iglesia, no es salvo. Vive con sabiduría, no te pongas loca. ¿Cómo quieres que él venga? Si él está esperando ver un cambio en tu vida. Igual tú, hermano, si tu esposa no viene, no te le pongas muy loco. Vive con, para que le den ganas de venir. Porque cuando uno ve que empiezas a vivir con, empiezas a cambiar y a quitar lo desagradable y empiezan a llegar las cosas agradables. Porque ya empezaste no a regir tu vida sobre todo sobre lo que todos hacen. Empieza sobre lo que Dios está diciendo en su palabra. Entonces la sabiduría es una decisión que nosotros debemos de tener. Porque ahí va. Alguien puede estar de rodillas, Señor, dame sabiduría, pero te da la oportunidad de no mentir y como quiera mientes. La sabiduría es una decisión que viene a nuestra vida basada en los principios de Dios. Por eso es importante sabiduría. Ante todo, adquiere, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Pero ahí le va. Por eso estoy hablando acerca de esto. Proverbios 1:7. El principio de la, ¿cuál es? El principio para ser sabio, diga conmigo, sabiduría, de acuerdo a lo alto, empieza temiendo a Dios. Ahora, ahí le va, porque muchos cristianos tienen un concepto equivocado del temor de Dios. Pero déjeme decirle, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y luego dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahora, vamos. ¿Qué significa tener temor a Dios? Porque muchas personas piensan, no, pastor, yo no peco porque Dios me puede matar, me va a llevar al infierno. No, de verdad, si usted piensa así, me compadezco de usted. Porque uno no puede acercarse a Dios con ese temor. Uno no puede vivir con ese. No, pastor, es que sabe una cosa, pastor, yo no peco por las consecuencias. Eso quiere decir que si no hubiera consecuencias, pecabas. Enmudeció el palenque. Entonces, pastor, ¿cuál es el temor? El temor que debe de haber a Dios. Déjeme se lo digo. El temor de Jehová no es tenerle miedo o terror. Cuando algo está pasando, prefiero mejor agarrar para que no se nos corte la transmisión. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios le habla a Adán. Adán, ¿dónde estás tú? Adán se escondió. Le tuvo miedo. Escúcheme. El temor de Jehová no es tenerle miedo o temor. Pero ¿qué sí es? Es un temor reverencial. Es como cuando tu hijo dice, no voy a hacer esto porque a mis papás les va a doler. No voy a hacer esto porque a mis papás les va a doler esta decisión. Y no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque lo respeto. El verdadero temor a Dios
es aquel que nos lleva a no hacer las cosas malas, no por temor al castigo, sino por temor a ofenderlo. ¿Cómo voy a ofender a aquel que tanto bien me ha hecho? ¿Alguien me está comprendiendo? Por eso ahí va. El principio de la sabiduría es vivir bajo ese concepto. José tuvo la oportunidad. José estuvo en un punto de acostarse con la esposa de Potifar. ¿No lo hizo porque era menos hombre? Porque temió a Dios. No lo voy a ofender. Y la vida del cristiano debe de basarse en no ofender a Dios, sino en temerle. Porque nosotros le tememos a Dios como si Él fuera a salir con un látigo y golpearnos, cuando lo correcto delante de nosotros es decirle: Señor, yo no quiero ofenderte. El temor de Dios, el temor correcto a Dios es no ofenderlo. Miren lo que dice Hebreos 12:28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, un reino que no se mueve, tengamos gratitud, y mediante ella, mediante la gratitud, mediante la que sirvamos a Dios, agradándole con irreverencia. Sirvámosle a Dios, pongamos todo delante de Dios con temor. ¿Con temor a qué? A no hacer algo que le ofenda, a no hacer algo que le desagrade. Por eso el Señor dijo en el Salmo 48: el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Qué importante es entender el temor de Dios. Muchos cristianos no pecan por el temor a las consecuencias, por el temor al infierno. Y digo, dentro de todo, qué bueno que te detiene eso, pero nunca vas a vivir un cristianismo feliz. ¿Por qué? El cristianismo feliz es aquel que uno dice: no lo hago porque no lo voy a ofender. Por eso la Biblia es clara. Mediante ella, mediante la gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Daniel 3, 17 y 18. Porque estos muchachos que tuvieron la oportunidad de librarla, y miren lo que la Biblia dice: y aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente. Escúchelo. Y de tu mano, oh rey. Y si no, cabe la posibilidad que Dios no haga. Cabe la posibilidad que Dios no haga. Hermano, cuando tú oras, cabe la posibilidad que Dios no vaya a hacer nada. Va de nuevo para que se afloje. Cuando tú oras, cabe la posibilidad de que Dios no haga lo que tú quieres. Pero mire lo que pasó. Y si no nos libra, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has. En esas circunstancias donde la vida está de por medio, y luego sobre todo morir achicharrado, y donde el horno lo elevaron, los que leen la Biblia, y el horno lo elevaron 7 veces. Oh, estaba ardiendo. Si los hombres por eso no cocinan, porque se queman con el aceite. Imagínense este horno 7 veces la temperatura normal. Era para que estos muchachos hubieran dicho: ¿sabes qué? Pues sí, ay hombre, ¿qué tiene? Te arrodillas tantito y ya con eso la libramos. Eso sería vivir con una sabiduría terrenal. La sabiduría humana diría: adora y te libras, hombre. Adora y no pasa nada. ¿Cuál es el problema? Hay no pasa nada, hombre. Una maldición, no pasa nada. Algo solamente poquito, nunca va a pasar nada. Pero yo quiero decirle que cuando actuamos bajo esa sabiduría, nuestra vida se va a regir bajo esa sabiduría. Ellos estaban conscientes de una decisión importante que iban a tomar. ¿Cuál era la sabiduría de lo alto? A tu Dios adorarás y a Él solo. Esa era la sabiduría.
Le voy a poner una difícil. Tu esposo no viene a la iglesia, es un inconverso, pero un día se te pone: ten, vieja, tómate esta cerveza conmigo y en el último trago nos vamos. Eso lo dijo el profeta José Alfredo Jiménez. ¿Qué haría usted? Ay, pastor, es que es mi esposo y la Biblia dice que me someta. ¿Qué haría usted? Le vuelvo a repetir, ¿qué haría usted? Tenemos dos opciones: sabiduría terrenal o sabiduría de lo que decidimos. Obedecer a Dios o obedecer a los hombres. Porque es actuar con. Si tu jefe de la oficina te dice: necesito que hagas esta tranza, y tú no digas nada porque va tu trabajo de por medio, ¿usted qué haría? Pastor, tengo 15 años en la empresa, me van a correr. ¿Qué prefieres? ¿Con qué sabiduría vas a actuar? ¿Con la sabiduría terrenal o con la sabiduría de lo? Porque Sadrach, Mesach y Abednego dijeron: prefiero ir al horno de fuego que hacer algo que a Dios. Y esa sabiduría de lo alto les provocó una libertad de lo alto. Tenemos que aprender a decidir y tomar las decisiones de la vida. Primero en los Corintios 2:6 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que, wow, qué bonito. Es que los cristianos que empiezan a madurar empiezan a vivir bajo la sabiduría de lo alto. Son cristianos que ya pase lo que pase, les hagan lo que le hagan dentro de la iglesia, ya no se va a mover. Porque ya entendieron madurez, la sabiduría que tienen. Dice: a ver, quizás, porque yo quiero enseñarle algo, hermano. A veces si un hermano te hace algo, no es el hermano, es el chamuquillo que anda queriéndote sacar. Pero nosotros la agarramos contra el hermano. Cuando tú eres maduro y la sabiduría está en tu lado, tú dices: Señor, aquí me plantaste y aquí me planto. Porque ya alcanzamos la madurez espiritual. Es decir, ya empezamos a tomar la vida cristiana con sabiduría. Porque hay gente que puede ir y a lo mejor, no sé si usted sea así, si no lo digo por usted, pero a lo mejor esta es su cuarta iglesia. Ahora, yo le enseño para que no se me vaya. Lo caído, caído. ¿Por qué? Porque necesitamos aprender a vivir con sabiduría. Y la sabiduría nos hace echar raíces. Entonces, es importante esto. Filipenses, el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Filipos: y ciertamente aún estimo todas las cosas como por la excelencia del conocimiento, mi Señor, por amor del cual lo he perdido y lo tengo por. Ese verso es sumamente interesante. Él dijo: ¿sabes qué? Voy a aprender a vivir con sabiduría. Porque ahí va, iglesia, está aquí. Cuando aprendemos a vivir con sabiduría, vamos a tener pérdidas. ¿Qué voy a perder, pastor? Híjole, si oye bien feo, pero a veces hasta tu familia. Conocí a un joven drogadicto. Dios lo cambió, lo salvó y el hombre entendió, dejó las drogas. Y cuando él empezó a asistir a la iglesia, sus papás le dijeron: mira, mijo, en esta casa tenemos una religión. Prefiero verte drogado que con los hermanos. ¿Qué? Prefiero verte drogado que renunciar a la religión que nos dejaron nuestros padres. Y el muchacho dijo: aunque mi padre y mi madre me abandonen, Jehová con todo me va a recoger. Es aprender a vivir con sabiduría. ¿Cómo estamos aplicando? El apóstol Pablo decía:
Para los que no saben la historia, el apóstol Pablo era un hombre de influencia y era un hombre de una economía impresionante. Pero él dijo, ¿sabes una cosa? Esto me llevó a la perdición y no lo quiero. Por eso le enseñamos a la iglesia y a los creyentes, aléjese de lo que lo lleva al pecado. Porque eso es vivir con. Tú vas con tu amigo que todavía te pone gorro y te pone gorro, compadre. Hombre, no le voy a decir a la comadre, compadre. Compadre, échese una, ok, ya no es hombre. Y te pican la cresta. Aléjate por sabiduría. Eres cobarde, ahí di lo que quieras, pero yo sé que soy sabio. ¿Alguien está comprendiendo? ¿Por qué? Porque debemos de aprender a vivir con sabiduría. Necesitamos aprender que en la vida cristiana necesitamos aplicar la sabiduría. El apóstol Pablo dijo, todo lo tengo por basura. Es decir, nada me interesa con tal de ganar a Cristo. Que nada te interese. Si te hace perder a Cristo, descártalo de tu vida. Pero si te hace ganar a Cristo, agárralo y no lo sueltes. Es necesario hacer eso. José no aceptó la propuesta de la esposa de Potifar, no porque fuera lo suficiente, no porque no fuera lo suficientemente hombre, sino porque regía su vida bajo la sabiduría. Todo lo he dejado, no tengo nada, pastor. Todo quiero con Cristo y no quiero nada que me ate a lo que antes tenía. Hay que aprender a vivir con. Mire, cuando yo era joven, recorrí muchos estados del país compartiendo la palabra de Dios. Y yo me daba cuenta de situaciones que se viven o se vivían en aquellos años en la iglesia. Y eso a mí me sirvió para tener un panorama de cómo debería de ejercer el pastorado cuando fui llamado. Yo iba a los ranchos, Largo Maderal, Chihuahua, la meseta del Huracán, San Nicolás Bravo, Chihuahua, Yaguirachi, todas esas regiones de por allá, Chihuahua. De repente llegaba a un lugar y veía a los hijos de los pastores que no tenían que comer. Y yo siempre dije, pastor, no hay que comer. No, todavía no, la iglesia no responde. Perdón por lo que voy a decir. Pues váyase a trabajar. ¿Por qué van a sufrir los hijos? ¿Por qué van a sufrir los hijos? Porque esos hijos el día de mañana aborrecen el evangelio. Padres que están aquí, vienes a la iglesia, lucha porque tus hijos tengan lo más que se pueda. Porque si no, el día de mañana van a aborrecer a ese Cristo que tú dices que adoras, pero que no suple necesidades. Y Cristo suple necesidades cuando nosotros empezamos a caminar en fe. Por eso qué importante es aprender a vivir con sabiduría. Con sabiduría. Bienaventurado el hombre, dice Proverbios 3:13, que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Wow. Bienaventurado, 7 veces bendito el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Muchas de las ideas que yo tengo es porque el que era mi pastor me llevaba a viajar con él. Y mientras íbamos por carretera horas, él me iba instruyendo. Y yo aprendí. Yo dije, así tenemos que aprender a vivir con sabiduría. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. La Biblia habla de un muchacho, escuche, porque esto se va a poner interesante. Señor, ¿qué haré para heredar la vida? Diga conmigo, buenos deseos. Parece que vivía con inteligencia porque quería, con sabiduría porque quería algo eterno. ¿Qué haré para heredar la vida? Y el Señor le dijo todo esto, y el Señor le dijo, mira, no adulteres, no digas mentiras. Toda la ley se la dijo, y el hombre le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy
El joven rico vivía con inteligencia, porque el apóstol Pablo dijo, todo lo tengo por basura, por ganar a Cristo. A veces vivimos la vida con inteligencia, pero no la vivimos con sabiduría. Y si hay algo que debe de perdurar en nuestra vida es la sabiduría, que Dios se vea reflejado en todo lo que nosotros hacemos. Porque a final de cuentas, que Dios se vea reflejado en todo, eso habla de la sabiduría con la que hemos manejado nuestra vida. Por eso, 1 Corintios 2:3, escuche, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodándolo un hombre que aprende a vivir con sabiduría empieza a separar, diga conmigo, a separar lo espiritual en lo espiritual. Y eso es algo que todos necesitamos aprender en la vida. Por ejemplo, déjeme explicar un poquito esto. ¿Cuántos confían en Dios? Va de nuevo, ¿cuántos confían en Dios? Y siempre debemos de confiar en Dios. Pero no esperes que Dios haga lo que tú tienes que hacer. Porque a veces no entendemos la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es depender de Él, pero hacer la parte que nos toca. Y cuando uno hace la parte que nos toca, uno aprendió a vivir como Dios quiere. Uno aprendió cómo Dios trabaja porque ha aprendido a vivir con sabiduría. Y la sabiduría de Dios nos dice qué debemos de hacer, cómo lo debemos de hacer para que Él actúe sobre nuestra vida. Entonces, cuando el hombre, la mujer, los creyentes empezamos a vivir con sabiduría y en sabiduría, Dios empieza a reflejar en nuestra vida. Las cosas empiezan a cambiar y todas son hechas nuevas. Tenemos una nueva manera de pensar, tenemos una nueva manera de vivir. ¿Por qué? Porque hemos decidido vivir con sabiduría y la gente que nos conocía está viendo un cambio. ¿Por qué? Porque decidimos ya no vivir como antes, y para no vivir como antes necesitamos sabiduría de Dios. Por eso, si hay algo que necesitamos todos los creyentes es esto. Ahora, pastor, ¿cuál es la sabiduría de lo alto? Les he hablado de que tenemos que aprender a vivir con sabiduría. Pero, ¿cuál es la sabiduría que viene de lo alto? Esa que nos bendice. Job dijo esto. Mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la... ¿Dónde encontramos la sabiduría? Job mismo se responde. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y necesitamos ir a Dios. Va de nuevo, necesitamos ir a Dios. Cuando no sepas qué hacer, sí sabes qué hacer. Va de nuevo. Cuando tú no sepas qué hacer, sí sabes qué hacer. ¿Qué sí sé, pastor? Ir a Dios. No tomen ninguna decisión sin pedir sabiduría de Dios. Joven, porque yo he visto muchos jóvenes que de repente terminan una carrera. No me gusta, pastor. Pues ya es que tenía que estudiar algo y no me gustó, pastor. Yo te pregunto, ¿decidiste con? No. Vas a iniciar un negocio, pídele. Te vas a casar, pídele. Es más, vas a hablarle a una muchacha para que sea tu novia. O al menos que haya aquí una como mi esposa que me habló a mí, pídele sabiduría. Pídele. No sabes cómo hablarle a tus hijos, pídele a Dios sabiduría. Pídele. Señor, yo siempre le he dicho al Señor, Señor, dame la palabra que va a abrir el corazón de mis hijos. Siempre cuando tengo que arreglar algo con ellos, lo primero que le digo es, Señor, dame la palabra que va a abrir el corazón de mi hijo. Porque cuando ellos se enojan, el corazón está cerrado, bloqueado, y algo los tiene que abrir. Señor, dame la palabra que va a abrir el corazón de mi hijo, por favor. Y cuando lo abra, dame las palabras que van a traer alivio a su vida. Tenemos que aprender a vivir con sabiduría. Es tan necesaria la sabiduría en todas las áreas de nuestra vida que a veces no la vemos. Es algo tan sencillo que podemos pedir y Dios nos dará en
abundancia. Proverbios 2:6. Porque Jehová da y de su boca viene el conocimiento. ¿Y qué más? Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene. Por eso lea esta Biblia. Lea su Biblia. Medítela, apréndala, léala, medítela, apréndasela. Y yo le aseguro que conforme usted aprenda esta palabra, la sabiduría va a llegar a su vida y va a empezar a tomar decisiones de acuerdo a la palabra de Dios, porque así es, nuestra vida se rige bajo la palabra de Dios. Y es ahí cuando nosotros aprendemos a tomar las decisiones con sabiduría. Proverbios 16:16 dice: mejor es adquirir sabiduría que oro. ¿Por qué cree que Salomón le dijo: dame sabiduría para entrar y para salir, para gobernar a tu pueblo? Porque lo demás venía solo. Lo demás venía solo. Si hay algo que todos los padres debemos de pedir siempre es eso: Señor, dame sabiduría para gobernar a mi familia. Dame sabiduría para guiar a mis hijos. Dame sabiduría para orientarlos y para llevarlos a que exploten todo su potencial que tú has puesto en sus vidas. Ese debe de ser un deseo de nuestro corazón, pero necesitamos aprender sabiduría. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Ahora quiero ir terminando el sermón con algo interesante. Lucas 2:52. Jesús crecía en... No, eso está bien interesante. ¿En qué crecía Jesús? Ahí va, iglesia, póngame atención. La sabiduría se obtiene leyendo la palabra de Dios, pero también de experiencias propias o de experiencias en otras personas. Y yo te quiero decir algo: es mejor aprender de las experiencias de otras personas a que aprendas de tus propias experiencias. Es mejor ver y decir: eso yo no lo voy a hacer, yo no voy a actuar así. Por eso yo digo, escúchenme, jóvenes que están aquí, jóvenes, escúchenme. Yo por eso digo y sostengo que el matrimonio de los jóvenes que están aquí debe de ser mucho mejor que el que tenemos nosotros. ¿Por qué, pastor? ¿Cuántas veces su hijo le dijo: por eso no me caso, por eso no me voy a casar, y eso que vas a la iglesia? Si nuestros hijos vieron nuestros defectos y ellos los reproducen, entonces serían peores que nosotros. Porque si criticaste algo en mí y no lo mejoras, entonces eres peor de lo que yo sé. Cuando nuestros hijos ven nuestros errores y dicen: cuando yo me case no voy a hacer eso, te felicito. Estás viviendo y aprendiendo con sabiduría. ¿Alguien me está comprendiendo? Claro. Sí. Porque el peor error sería que nuestros hijos reprodujeran lo que nosotros podamos estar viviendo. Jesús crecía en... Eso quiere decir que entre más crecía, más sabiduría. Ahora escuche, crecía en estatura. No está hablando de 1.50, 1.30, 1.40. No. Está hablando de su grandeza. Escúchenme por favor. Cuando el Señor dice y crecía en sabiduría, usted no ha conocido un adolescente que usted dice: este cuate parece un adulto con su manera de pensar. ¿Alguien ha conocido de esos? Son escasos, pero sí hay. Que usted dice: órale, este cuate parece que es un adulto y es un mocoso, porque ha crecido en estatura. Ha perfeccionado sus pensamientos.
Por eso yo me río cuando están en el salón de clases y todos le tiran al nerd, al que aprende, al que está serio, callado, todo, pa, pa. Yo digo, ese cuate sabe lo que está haciendo. Escúcheme, Jesús crecía en sabiduría, y en la sabiduría lo llevaba a tener un estatus mayor que el próximo, que los demás. Cuando tú aprendes a vivir con sabiduría, escúcheme, tu familia va a ser mejor que la de tus hermanos si no conocen a Jesús. Si tú aprendes a vivir con sabiduría, tu negocio va a ser mejor que el de muchos. Si tú aprendes a vivir con sabiduría, tu matrimonio va a ser mejor que muchos. ¿Por qué? Porque crecemos es decir, aquellos que aprenden a vivir en sabiduría, escúcheme, empiezan a ser visibles. Porque empiezan empiezan a crecer. Y todo el mundo dice, mira, te fijas qué bien se llevan. Mira, te fijas qué padre matrimonio. ¿Por qué? Porque empezaste a aplicar la sabiduría. Dejaste de maltratarla, de ofenderla, de humillarla. Y usted, hermana, aprendió a someterse dentro de lo correcto. Los dos hicieron lo correcto. Los dos aprendieron a vivir con sabiduría. Y eso les hizo. Porque yo quiero decirle que un matrimonio que vive con sabiduría tendrá hijos que viven en paz. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia. ¿Para con quién? ¿Para quién? A ver. Si Jesús era Dios, ¿cómo es posible que Él mismo se agradaba? Y en gracia para con. Es decir, Dios se agradaba de la actitud, de las decisiones, de su manera de pensar, de su manera de comportarse aún con sus padres terrenales. Dios se wow. Por eso Él crecía y tenía favor, gracia con Dios y con los. Oiga, ¿qué dirían los hombres de ese muchachito de 11, 12 años? ¿Qué dirían de él? Porque era un muchacho adelantado a su edad. Era un muchachito que tenía pensamientos diferentes. Nuestros hijos tienen que aprender a tener pensamientos muy diferentes al común denominador de la gente. Tienen que pensar diferente, y para eso nos tienen a nosotros, para ayudarles a pensar diferente y anhelar cosas diferentes. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los. Jesús vivió con sabiduría, murió y resucitó vencedor. ¿Sí? Aprendamos a vivir con sabiduría y le aseguro que vamos a salir victoriosos en todo. Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, escuche, no cesamos de orar por vosotros, le decía Pablo a la iglesia de Colosas, y de pedir que seáis llenos de Él, de su voluntad en toda. Hermanos, déjenme decirles algo, porque este verso nos enseña muchas cosas y les prometo que yo voy a terminar. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis. No dígame ni se queme, ni levante la mano para que no se queme. Pero ¿cuántos de nosotros oramos, Señor, que mis hijos tengan prosperidad, que mis hijos tengan puertas abiertas, que mis hijos, Señor, las bendiciones de Dios los arrasen, que las bendiciones de lo alto vengan sobre sus vidas? Y yo te digo, y si no tienen sabiduría, las van a perder todas. Creo que debemos de cambiar nuestra forma de orar. ¿Por qué oraba Pablo? Para que sean llenos
de su voluntad en toda, debemos de orar por nuestros hijos por sabiduría. En las noches cuando esté dormidote su hijo, llegue, póngale la mano y dígale: declaro sabiduría sobre tu vida. En lugar de declarar prosperidad, mire, no se preocupe, la sabiduría trae muchas cosas buenas para nuestra vida, ¿sí o no? Pero cuando nosotros empezamos a declarar sabiduría, sabiduría, sabiduría de lo alto, Dios empezará a cambiar su manera de pensar y ellos empezarán a tomar las decisiones que van a bendecir su vida. Y Dios va a abrir puertas, porque ahora las puertas que se abran se van a quedar abiertas. A veces no comprendemos y oramos: Señor, ábrele puertas a mis hijos, dale el mejor empleo. Pero si no tienen sabiduría, lo van a echar a perder. Entonces, ¿qué les debemos de pedir a Dios? Dame sabiduría, Señor, para vivir, sabiduría para el trabajo, sabiduría para la escuela, dame sabiduría para todo lo que tengo que hacer, porque la sabiduría me va a abrir el cielo, porque voy a hacer las cosas correctas de acuerdo a como Dios quiere. Hay que bendecir a nuestros hijos con porque a veces oramos para que Dios les abra puertas, les abre puertas Dios, y ya no los vemos en la iglesia. Y yo no quiero eso. Yo quiero que mis hijos tengan sabiduría, que digan como el apóstol Pablo: todo lo tengo por basura, pero Dios me ha bendecido. La sabiduría de Dios. Quiero terminar. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Te falta sabiduría? Hay cosas en la vida, en la familia, en el negocio, en el trabajo que no funcionan bien. ¿No será porque nos ha faltado ponerle sabiduría? Algo está fallando en el matrimonio, en la familia. ¿No será que no es el diablo? ¿No será que nos falta ponerle sabiduría? Porque la sabiduría bendice nuestra vida, y más la que viene de lo alto. Póngase de pie, por favor.